Bueno, buenas tardes. Bienvenida María Silvia Pino. Bienvenida a todas las personas que nos están acompañando. Este espacio se llama Diseñando tu Interior. Es un pequeño lugarcito donde todos los viernes estamos realizando diferentes charlas con diferentes personas, profesionales, y la idea es brindar herramientas para poder sanar. Es una palabra que uso en todas mis charlas, para poder sanar. Me parece extraordinario el aprender, el poder brindar lo que todavía no sabemos, y si conocemos algo, bueno, ampliar nuestro conocimiento para, para elegir o decidir qué nos parece mejor para utilizar para nosotros. Así que bueno, bienvenidas a todas y bienvenida María Silvia, gracias por aceptar la invitación y por dedicarnos tu tiempo. Así que te escuchamos y cualquier cosita, por ahí te cortamos para hacer alguna preguntita si no entendemos y podemos charlar un poquito entre todas. Por supuesto, muchísimas gracias por invitarme. Tengo un perro que ladra cuando no debe. Bueno, Yo estoy acostumbrada a aceptarlo, así que espero que ustedes también lo integren. sí, Si no, apago el micrófono en un ratito y ya. Este, bueno, yo soy yo. Es un ser de luz, es difícil explicarse, ¿no? Que bajo a este plano precisamente con un plan de asistencia, de ayuda. Y estoy recorriendo esos caminos. Al principio me dediqué al empresariado, a la dirección de empresas y a técnicas de venta, pero sabía que había algo más atrás mío. Y, y entonces alguien me pidió colaboración en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y colaboré con la creación del hogar de madres de niñas solteras, de madres solteras, menores, y el hogar de mujeres golpeadas, de la Municipalidad del Gobierno de Buenos Aires, en la presidencia del señor Carlos Menem. Y, y después de ahí, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, me di cuenta que lo mío pasaba por lo social, que realmente eso era lo que me gustaba, me llenaba, me completaba. Iba a trabajar sábados y domingos, teníamos un equipo de colaboradores preciosos, todos éramos colaboradores. Y entonces después trabajé en una fundación de niños jóvenes en posición de riesgo social. En realidad estaban en situación de calle y los traía, la mayoría los traía el asistente social de Constitución, de la comisaría de Constitución. Era un hogar de puertas abiertas, una fundación de puertas abiertas, y trabajábamos con adolescentes, dándoles algunas, yo no, técnicas de trabajo. Lo mío pasaba por mandarlos a la escuela, revisar la tarea, conseguirles turnos con los médicos, ¿sí? Conectarme con sus familias. Y había un grupo grande de misiones y conseguí que el comisario de aquel entonces, del pueblo de Misiones de donde venían, me mandara los informes escolares de los chicos que habían venido todos en grupo. Sus madres estaban en una fundación de mujeres solas, de madres solteras, ¿sí? Pasa que en las provincias hay muchos padres golondrinas, ¿no? De trabajo golondrina, que a veces las señoras quedan embarazadas y ellos se fueron a trabajar a otra provincia y ni se enteran, nunca, ¿no? Hoy tenemos celulares, pero hace 15 años no eran tan comunes. Así que bueno, cuando los chicos crecían, una vez nos trajeron un camión
un micro de chicos, y nos encontramos con 30 adolescentes de Misiones, ¿sí? Que no podían seguir en la Fundación de Madres Solteras, porque era de mujeres. Así que fue una gran experiencia, todo eso que me llevó a la consultoría psicológica, al trabajo con adolescentes. También trabajé con ancianos, ¿sí? En hogar geriátrico, pero es más difícil, es más difícil. Me da la sensación, o yo puse más expectativas en los adolescentes que tenían un proyecto, que podían tener un proyecto para salir, que un anciano que se queja por la vida que no tuvo o por lo que no es ahora, y no hay forma de... Yo no encontré forma que pudieran ver su realidad desde otro lugar, ¿no? Así que bueno... Lo que estás diciendo sí es muy cierto, yo lo estoy viviendo en este momento porque, bueno, hemos tenido que llevar a mi mamá a un hogar. eh, Se deterioró muchísimo en un periodo de 2 meses y es extremadamente difícil poder hablar con ellos de una manera positiva, ¿no? No solo me refiero a mi mamá, sino también a todos los ancianos que están en el lugar. La mayoría, bueno, si lo vemos desde las constelaciones, las mayorías fueron desarraigados o vinieron de otros lugares, o sus padres vinieron de otros lugares, y han tenido vidas difíciles, ¿no? O sea, como para poder ver algo positivo en lo que ha quedado, o lo que han hecho. Pero sin embargo tenemos que decir gracias a la vida, mamá y papá, desde las constelaciones familiares. Y eso creo que los reconforta, ¿no? Gracias por mi vida, porque sin vos y tu difícil destino no estaría aquí. Y el agradecimiento para ellos, como el abrazo, aunque nunca hayan abrazado antes, porque es muy difícil la demostración de afecto por costumbres, por malas costumbres, ¿no? O sea, todo el contacto físico tal vez se sentía como una invasión a lo privado, ¿sí? Nosotros los latinos somos de más dar abrazos, besos, y yo me encuentro a veces en Estados Unidos, me presentan a una amiga de una prima, de una sobrina, y le doy un beso y se queda dura, ¿no? Claro. Pero, bueno, son costumbres de cada pueblo, ¿sí? Y nosotros somos más besuqueros, somos más agarraderos, ¿no? Aunque ellos, bueno, festejan la Navidad de otra forma, ¿no? Desde el 26 de diciembre ya están Merry Christmas, y nosotros recién desde el 8 a veces, y bueno, depende de algunos chistes, algunos no la llevan muy bien. Pero bueno, Sí. eso también es producto de las historias familiares de cada uno, ¿no? O sea, estaba permitido disfrutar o no estaba permitido disfrutar en la familia. Son implicancias y costumbres, les llamamos buena conciencia, y el que se porta mal está haciendo la mala conciencia, ¿sí? Si alguno de toda la familia no llora el 25 porque la abuelita no está, entonces está mal para el resto. Y entonces a veces esa persona desde las constelaciones familiares es excluida, ¿sí? Y ahí empiezan todos nuestros problemas, todos, en la exclusión de los que se atreven a ser diferentes y a no llevar las normas del sistema familiar, ¿sí? Incluso el que tuvo que salir de una situación peligrosa porque estaban en guerra, porque los padres lo pusieron en un barco para que se salve la vida, viene con culpa, ¿sí? Con culpa de abandono, con culpa de haberlos dejado atrás, con las dificultades de las comunicaciones en aquellos momentos.
Y esa culpa se convierte en mala conciencia, donde se paga se paga con la vida a veces, se paga a veces con la vida. Conozco un chico que los padres escaparon de España, un chico que ya ahora debe tener 70 años, los padres escaparon de España y la madre nunca lo dejó casarse. Y él, ni siquiera cuando murió la madre, se atrevió a desobedecerlo, porque la madre tenía miedo que su hijo se vaya como ella había abandonado a sus propios padres, ¿no? Y entonces siempre le buscaba una cosa y él le obedecía, y así, bueno, vivió solo, no sé si feliz, no creo que feliz, más ahora ya no tiene a ninguno de los dos, y yo perdí el contacto con él, pero era un vecino de otro barrio donde yo vivía. A veces pagamos con nuestra propia vida y nuestra propia felicidad la buena conciencia familiar. Por eso Bert Hellinger, que es el autor de Constelaciones Familiares, decía: hay que portarse mal, pórtense mal. Sí. Cada vez que terminaba un taller decía, bueno, y ahora pórtense mal. y era alemán, ¿eh? Era alemán. ¿Qué nos podés decir para que entendamos bien qué son las constelaciones familiares? Bueno, Bert Hellinger, que es el autor de ellos, es un alemán capricorniano, ya falleció hace 2 años. Por si alguien astrología, ¿sí? Alemán ya sabemos que son bastante estructurados, ¿cierto? O eso es lo que creemos nosotros. Y Capricornio también. Sin embargo, conozco 2 grandes maestros capricornianos que han saltado esa norma. Y uno es Carl Roger, el creador de counseling en Estados Unidos, de la consultoría psicológica, y otro es Bert Hellinger, ¿no? Y los dos son de corrientes humanistas de la psicología. Hiciste así con Carl Roger, así que ya lo conoces. Bueno, de Bert Hellinger te cuento que pasó las 2 guerras en Alemania. En la primera guerra perdió a su hermano, y en la segunda se ingresó a un monasterio, ¿sí? Aprendió filosofía y lo mandaron a evangelizar a África. Y estuvo muy involucrado con la tribu Zulú, y viendo todos sus movimientos, ¿no? Todas sus formas de vida, sus creencias, su respeto a los ancestros, y trabajando con una monja codo a codo, se enamoraron, por supuesto, por supuesto, no, era de esperarse, ¿sí? Y dejó el monasterio, se casaron y vivieron más de 20 años juntos. Después él se enamoró de una alumna, y la primera esposa ya estaba en otro camino también, no con otra persona, sino en otra forma de involucrarse con la sociedad. Y bueno, ver lo que dice, ahora ya, primero era una técnica terapéutica, ahora la tomamos como una filosofía de vida, ¿sí? Porque no podés vivir sin estas premisas. O sea, no podemos nosotros, que las conocemos, vivir sin estas premisas, que son órdenes, ¿sí? Las primeras que aprendemos o que conocemos son los órdenes del amor. Y la primera de todas es la vinculación. O sea, todos estamos vinculados. Y la primera vinculación que tenemos es con nuestra madre, que nos lleva 9 meses en su vientre. De ahí pertenecemos a la familia de nuestra madre y de nuestro padre, ¿sí? Y todos
tienen derecho a pertenecer. Sean no nacidos, voluntaria o involuntariamente, pertenecen al sistema. Sean excluidos, sean olvidados porque quedaron en otra parte, sean, a ver, hay muchas historias, sobre todo que una señora tiene 2 hijos muy seguidos y en el segundo parto muere, y el papá suele casarse o solía casarse con la hermana de esta señora. Y entonces vienen más hijos y no le cuentan a los otros que hubo una primera, ¿sí? Y eso está muy mal, porque como está muy mal no decirle a los niños que son adoptados que vienen de otros sistemas. Todos tienen derecho a pertenecer y a conocer su historia, porque no es lo mismo ser hijo de una madre que ser hijo de una tía, ¿sí? Claro. Y por más que la tía lo haya criado como su propio hijo, obviamente, ¿no? Pero no es lo mismo, es la misma sangre, pero hay un secreto ahí que hace muy mal, ¿sí? Hay un secreto que hace muy mal, y que después se traslada, porque alguien tiene que traer a la memoria a esa señora que no esté reconocida. Y entonces, primero está la vinculación, la pertenencia, el orden de llegada, ¿sí? El primero que llegó es el primero. Y el último hijo generalmente se queja porque fue el que usó la ropa de todos, pero fue el que recibió el amor de todos también, ¿sí? El primer hijo a veces se convierte a un poco, o lo convierte en un poco, toma el rol de mamá o de papá cuando hay muchos hijos. Y esto está muy mal también. Eso también se paga. Se paga con actos de vida, se paga con transferencias de historias, ¿sí? Se paga con... se va trasladando la historia de los excluidos o de no conservar el orden, ¿sí? El primer hijo es el primer hijo y el último hijo, el tercero, el quinto, el número que sea, es el número que sea, y tiene que ser reconocido como tal, ¿sí? Sea hombre o sea mujer. A veces los padres esperan, o la madre espera, un hijo varón, y llega la nena. Y entonces son ambos, ¿no? La nena está en el ámbito de su mamá hasta los 6, 7 años. Perdón, perdón. Raquel, ¿querías hacer una pregunta o me Sí, a pareció? ver si me escucha. ¿Me escuchás? Sí, a ver. Bueno, mira, te quería preguntar, eh, en las constelaciones familiares, cuando uno entiende de dónde viene determinada situación, ¿cuántas constelaciones o cuánto te lleva no solamente comprender algo como estuviste nombrando, que yo no lo voy a contar, que tengo también en mi familia un secreto familiar con respecto a la adopción, pero lo que pregunto es cuántas constelaciones hay que hacer para sanar eso que te está jorobando. Que por ahí vos comprendés que viene de ahí, pero en la práctica, ¿se sana de qué manera? ¿Te hacen hacer cuántas constelaciones? Más o menos. Te pregunto porque algo entiendo, pero nunca me metí en un proceso de constelación. ¿Entendió? ¿Se entendió la ¿Escuchaste? pregunta? No escucho mucho. No. ¿Cuántas constelaciones hay que hacer para un proceso de sanación? Creo que es el resumen. ¿Sobre qué tema? No te entiendo, yo no te escucho. ¿Cómo?
A ver, yo creo que le escuché un poquito a Raquel y voy a tratar de transmitirte, María Silvia, la pregunta. Ella no entiende demasiado algo de constelaciones, pero la pregunta después de escucharte es que, bueno, en su familia hay secretos, corregime Raquel si estoy equivocada, hay secretos como en la mayoría de las familias, donde, bueno, no lo va a comentar ahora, pero hay alguna cuestión de adopción y, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, creo que la pregunta específica es, ¿qué cantidad de constelaciones o cuántas constelaciones habría que hacer como para La- sacarse un poco, puede ser, sanarse, sanarse tiene que para ver sanar con, entonces esa tiene que situación? ver con comprender de dónde viene tu situación o tu problema o hasta dónde se trabaja en la constelación. Porque yo puedo comprender que esto me viene porque me pasó esto, pero ¿cómo resuelvo el tema? ¿Cómo llego a la resolución? ¿O no hay en la constelación ese propósito? Sí, por supuesto que hay ese propósito. Y la mayoría de los ayudadores queremos que se resuelva en la primera. ¿Sí? Queremos cerrar la constelación con un moñito. Y a veces no sucede. No, es Porque muy, no está preparada para escuchar lo que queremos mostrarle. ¿Sí? Y entonces tenemos que ir de a poquito, mostrando de a poquito lo que se va viendo. Si la constelación se desarrolló por completo, y pusimos el monito, depende de cómo el consultante lo escucha, ¿sí? Porque puede negarse, no, no, esto no es así, esto no, no pasó así, ¿sí? Y lo está viendo desde una posición de niño en lugar desde una posición de adulto. Se recomienda no repetir la constelación en menos de 6 meses, un año, ¿sí? claro, eso sí. Tal vez un día Tal vez un día, durante ese tiempo, se está bañando y dice, ah, sí, tenía razón. Ah, y cae la ficha, ¿viste? Cuando decís, blum, ¿sí? O volvés a escuchar algo que pasó en el campo y ahí decís, ah, o te vas con una duda y volvés a casa y preguntás sobre la historia de ese pariente o del que se mostró en el campo, y te dicen la verdad, ¿sí? Y, porque ya no es necesario seguir el secreto porque o ya no están, o ya sos adulto, y entonces, pero te lo llevas todo puesto. Y el alma sabe cuál es el momento justo de mostrártelo, ¿sí? Y cuando hablo de campo es porque trabajamos en un espacio que por el COVID se redujo ahora al Zoom, pero antes era presencial y estamos todos deseando volver a la presencialidad, donde está el facilitador, el consultante y un grupo de personas que pueden o no conocer a la consultante. Y forman parte de su sistema familiar, les pedimos generalmente que se retiren, ¿sí? Porque las cosas de los adultos son las de los adultos y las de los niños son de los niños, aunque el niño tenga 30 años y sea su hijo, ¿sí? Y al revés, bien, si va a trabajar el hijo, pedimos a los padres que se retiren, porque hay cosas privadas, ¿cierto? El, el consultante hace su pregunta, el facilitador la escucha, y mientras la va escuchando va creando su propia hipótesis de lo que está sucediendo. ¿Sí? Va viendo los movimientos, va viendo los comentarios, escucha los comentarios del consultante, y puede o no cambiar la, la pregunta la forma de desarrollarla. Porque ella puede venir o él puede venir con un tema de fui abandonada y en realidad lo que quiere decir es quiero encontrar a mi madre. ¿Sí?
Entonces, en lugar de quedarse en el rol de víctima, el facilitador propone encontrar a la madre. Puede que esté viva, que no, puede ser, pero hay una reconciliación generalmente, viva o no, y se encuentra el motivo generalmente de por qué fue dada una adopción. El campo es infinito. Antes, al principio, cuando Bert Hellinger lo trajo, se limitaba por el espacio de las sillas, y era lo que es hoy, estaba circundado por el círculo de participantes, y lo que estaba afuera era pasado, muerte u otra, o lo veíamos de otra forma. Hoy en día todo el campo pertenece a la historia. Raquel, ¿podés escucharme? Raquel, Raquel, ¿la estás escuchando? ¿A María Silvia? ¿Estás de acuerdo con lo que ella está diciendo? Estás muteada. Ahora me desmuteé. No, estaba Sí. dándole justamente una explicación acá a la chica que estaba conmigo, disculpen. Pero lo que yo mucho no la escucho a María Silvia, me sigue saliendo todo entrecortado. Lo único que puedo agregar es que yo pude participar en una constelación hace bastantes años, y lo que me llamó la atención es que se arma como un grupo, ¿no? Donde van apareciendo los integrantes de la familia en conflicto. Son varias personas y se siente como una energía, como que cada persona parecería que realmente representa lo que la persona está buscando. Salimos todos muy movilizados de esa constelación. Yo no la hice para mí, fui a presenciar una constelación que se le hacía a otra persona. Por eso algo entendí, pero no, ¿cómo? ¿Cómo saliste? ¿Cómo saliste de la constelación? ¿Asustada? ¿Cómo fue? No, salí muy afectada, salí movilizada, e inclusive la llamé a la persona que me había invitado, que era una licenciada también, para contarle que estaba así como excitada, y yo no era la que constelaba, ¿eh? Yo fui a ver una constelación de otra persona. ¿Te tomaron como participante también o no? Como participante, sí, como participante de la constelación de otra persona. Yo no constelé, no era mi vida, pero rozó a todo el mundo, estaba todo el mundo súper energizado. Bueno, esa constelación, no me digas quién es la consteladora, debería haber sido cerrada, ¿sí? ¿Debía Todos que? tienen que volver a su propio lugar. El campo mórfico se llama así porque fue descubierto o puesto en fórmula matemática por un profesor que se llama Rupert Sheldrake, ¿sí? Que no sé si conocen la historia de los monos y las papas, ¿no? Bueno, les cuento. No, Ese yo señor no. descubrió una conexión no hablada, ¿sí? Sino telepática, entre, o más allá de la razón, entre todos los seres de una misma especie, ¿sí? Y lo demostró en 2 islas donde había la misma cantidad de monos y no tenían, no, la misma cantidad de especie, la misma especie de monos y no tenían contactos entre ellos. Entonces en la primera isla empezó a dar papas a las monas, y al parecer una de estas papas cayó en el mar, y la mona descubrió que lavando la papa y con el gustito salado, a su hijo le gustaba más, ¿sí? Entonces la empezaron a imitar. Cada vez que llegaban las papas del cielo, lavaba la papa y se la daba, y otras monas empezaron a imitarla.
Cuando en esa isla, la mona número 100 lo hizo, tiraron las papas en la isla de enfrente. Todas las monas agarraron las papas y las limpiaron, ¿sí? Las lavaron, las limpiaron y se las dieron a sus crías. O sea, como que había habido una conexión no verbal, sino que se transmitió energéticamente en la especie. Entonces, la fórmula de esto para él resultó ser que el 1% de la raíz cuadrada del total de los seres de esa especie, cuando aprenden algo, se transmite a el resto, ¿sí? Y lo vemos ahora, hoy en día, cuando vemos a los niños agarrar un celular, un control remoto, ¿sí? Los padres ya vinieron con conocimientos de computación, se sientan en la máquina y todo, les fascina, ¿sí? Te cambian el canal de DirecTV o de algún otro, ¿no? Tengo una sobrina brasilera que hoy cuenta 18 años, pero cuando tenía 7, competía con mi mamá porque ponía DirecTV en portugués y mi mamá no sabía cómo cambiarlo, ¿sí? Entonces la nena de 5, 6 años sabía cómo manejar un control remoto y mi mamá no lo sabía, ¿sí? Entonces había que convencer a la niña que la abuela o ponerla en otro televisor, o, bueno, pero a veces lo hacía de gracia. Los nuevos ya vienen con otra preparación, las nuevas generaciones vienen con otros conocimientos que nosotros fuimos adquiriendo, ¿sí? Ahora, no es brujería, no es una incorporación, no estamos canalizando el espíritu de nadie. Estamos trayendo información de ese sistema que quiere ser trabajado y necesita expresarse en el campo. Y somos solamente canales de información. Cuando se despliega una constelación, se debe cerrar, haya terminado en bonito, haya comprendido la persona que quería constelar o no, pero se debe cerrar. Y si no se cerró, la gente sale asustada o con sueños o con esa preocupación. No, no es necesario. Hay varias formas de, primero, que la facilitadora diga, yo lo dejo aquí, ¿está bien para vos? Sí, preguntarle a cada uno de los consultantes, de los participantes, cómo está o si necesita algo. Esa es la forma más sencilla. La otra es, bueno, me quedé con algo, me doy vuelta y digo 3 veces, no me pertenece, se lo entrego al gran espíritu, ¿sí? Que todo lo crea, todo lo transforma, todo lo transmuta. Entonces, soltando lo que no te pertenece, hay otra forma que es agarrarse a un árbol, por ejemplo, ¿sí? Y decir lo mismo. Cada facilitador tiene una forma. Yo a veces digo, dame lo que no te pertenece, cuando veo que la persona está muy involucrada y no va a creer en agarrarte a un árbol, ¿sí? Dame lo que no te pertenece. Y como a mí no me pertenece, yo no lo tomo. Entonces la persona me lo está dando así, ¿sí? No me está dando nada, está haciendo que me da lo que no le pertenece, yo lo tomo, nada, a mí no es mío, me lo quedo o lo tiro, ¿sí? Me limpio las manos así y ya está. Hay personas que necesitan esa imagen de que se lo están sacando, ¿sí? Que no es suyo. No le alcanza con darlo al universo, darlo al gran espíritu o entregarlo a un árbol. Pero el facilitador generalmente tiene que facilitar este despegue, ¿sí? De esa situación. Porque como participantes de una constelación, somos beneficiarios de ese sistema. Y a partir de ese momento vamos a pertenecer a ese sistema también, ¿sí? Y pertenecen tanto los benefactores como los perpetradores, ¿sí? El que asesinó a nuestro abuelito en la guerra, por ejemplo, también pertenece a nuestro sistema. Y seguro que algún descendiente de él va a tomar el rol de víctima
y va a morir en manos de alguien, o va a tomar el rol de perpetrador como el que mató a mi abuelito, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aceptando, tomando en nuestro corazón a esos seres que no conocimos, ¿sí? Porque el abuelito murió antes que nosotros naciéramos, o el bisabuelo, aceptándolos y dándoles un lugar en nuestro corazón, honrando sus tristes destinos y difíciles destinos, los llevamos en nuestro corazón y les damos un lugar. Y entonces ya no interfieren en nuestro futuro o en el destino de nuestros hijos. Solamente aceptando y dando un lugar en nuestro corazón. Sí, te tomo como el abuelo que no conocí. No, fuiste el abuelo, fuiste el padre de mi abuelo, fuiste... Lamento tu triste destino, pero desde el alma, sintiéndolo desde las tripas. Porque será desagradable, pero el intestino tiene más terminaciones nerviosas que el cerebro. Así. El intestino es el que dirige más o menos nuestro corazón y nuestras emociones. Hay muchos ejemplos de esto, pero serían escatológicos casi. Pero sintiendo ese amor desde las tripas, realmente, y dándoles un lugar a ellos. Ahora, ¿cuánto tiempo te duró este malestar, Raquel? Como no te escucho, se me corta tu A audio. ver, ella te pregunta cuánto tiempo te duró ese malestar que vos mencionabas, ese temor, ese Sí, no, miedo. fue nada más que hasta el día siguiente. Al día siguiente me sentí así, después ya está. No, no fue Hasta el día, hasta el día siguiente dice que le duró y después ya nada más. pasó. Ujú. Ni siquiera debería, o sea, ni siquiera debería haber sido ni un día. Pero bueno, por suerte fue un solo día, ¿sí? Tal vez con un baño en casa ya fue suficiente, ¿sí? Con un baño Por con eso digo, a mí cuando me pasan esas cosas que te generan como una desestructura, o sea, que te desestructura tu persona, me quedé paralizada en el sentido de que después no quise ir más, no quise seguir, digamos, porque no quise seguir yendo a ninguna otra constelación, porque no me gusta que te movilice tanto y no tenés contención. O sea, si, a ver, si a mí me moviliza, pero yo después puedo contenerme con una psicóloga preguntándole, mirá, estoy, y yo no tenía, entonces es como que es medio delicado ir y quedarte con ese ruido adentro y no poder ser contenida por alguien, ¿viste? Eso es lo que... ¿Se me escuchó? comprensible, sí, es muy comprensible. Sin juicio de valor, tal vez le faltaría experiencia a esta facilitadora. No puedo decir nada de ella o de él porque no sé quién es y no quiero saberlo tampoco. No, yo tampoco sabía si era muy buena consteladora o no. Me habían invitado, me enteré, estaba muy en auge. Pero te doy el teléfono para que la puedas llamar. O sea, No, generalmente me el pasó teléfono hace unos cuantos años, no, ya está. es que muchas veces en la primer constelación que participamos, tenemos que tener la apertura mental como para poder aceptar lo que nos están diciendo, ¿sí? Entonces, hay nuevas conexiones sinápticas, como esto venía de la mamá de mi papá y como esto venía de no sé dónde, ¿sí? Y entonces nos cerramos a esa experiencia o empieza a doler la cabeza o hay algún... Claro, Perdón, perdón que ahora no te estoy escuchando, María Silvia. No puedo levantar más el Ah, volumen. ahí sí, es como que se cortó. A veces
cuando participamos por primera vez en una experiencia, nos sorprende tanto lo que está pasando, que decimos, ¿qué es esto? ¿Sí? Y lo confundimos con ese espiritismo, están trayendo el espíritu de alguien, estoy canalizando, ¿cómo puede ser que sienta esto que no me pertenece? ¿Sí? Y hay nuevas conexiones sinápticas en la cabeza que se van haciendo, ¿no? O sea, lo que creíamos hasta ahora cambia de visión. Perro. Lo que creíamos ahora cambia o tenemos que darle espacio a otras cosas. Y entonces después nos empieza a doler la cabeza, ¿sí? Eso es muy normal en las personas adultas que van por primera vez a una constelación. O a personas muy estructuradas o rígidas, que no se permiten, ¿sí?, entender o aceptar algo diferente a la estructura que ella tenía, ¿sí? Pero yo generalmente mi tarjeta y digo, Perdón. tema, Acá hay una pregunta que dice si se puede constelar el fin del maltrato psicológico. No sé. por supuesto. Yo suelo decir que hay tres problemas en la gente: salud, dinero y amor, y en todas sus expresiones, ¿no? La salud de mi padre, de mi madre, de mi hijo, la mía propia, ¿por qué todas las mujeres mueren del corazón en mi familia, por ejemplo? ¿Sí? ¿Por qué se repite que hay un niño que se ahoga siempre? Una vez trabajé un caso de estos muy interesante, con una chica descendiente de japoneses, y viendo todos los primeros hijos varones de su sistema morían, y ella tenía un hijo varón, y no quería que ese hijo muriese. Entonces vino a constelarlo. El tema se originó en una abuela, bisabuela, que había participado en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y el hijo había fallecido. Entonces, todas las hijas mujeres descendientes, por lealtad a esa bisabuela que había perdido a su propio hijo, entregaban la vida del suyo. Pero era muy inconsciente. O sea, en realidad, si ustedes se acuerdan o lo vieron alguna vez, nuestra conciencia es como un iceberg, ¿sí? Tenemos una parte consciente que está flotando y las 3/4 partes del iceberg están bajo el agua y no las vemos. Esa es la parte inconsciente, las que nos mueve generalmente en todo esto. Entonces, sí se puede constelar. El niño vive felizmente en Brasil, ¿sí? Porque aceptamos y incorporamos ese sacrificio que había hecho esa bisabuela en la Segunda Guerra Mundial, y que no era necesario que lo siguieran repitiendo las actuales generaciones, ¿sí? Porque todo lo que hacemos lo hacemos por amor, todo, incluso entregar nuestra vida, incluso entregar la vida de nuestros hijos, todo es por amor, ¿sí? Y sí se puede en salud, lo que queda inconsciente. Me habías dicho, Silvia, ¿cómo era la pregunta? Si se puede constelar el fin, dice, del maltrato psicológico. La persona solo tiene que tomar su parte adulta, dejar de ser niño, ¿sí? Porque si permite que lo maltraten siendo adulto, entonces tiene que tomar su posición de adulto. Y ahí lo tomamos a la psicología transpersonal, donde tomamos las posiciones de niño, adulto y padre, ¿no? En realidad es niño, padre y adulto. El niño dice, yo quiero, yo quiero, yo quiero. El padre dice, ¿cuánto te va a costar? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto te va a durar? Por un regalo de Navidad. Y el adulto en realidad dice, ok, vamos, es bastante caro. ¿Cuánto tiempo te va a durar? ¿Vale la pena? ¿Realmente estás necesitando que hagamos este gasto? ¿Sí? Y desde esa parte adulta que equilibra las dos posiciones, no el yo quiero y el no porque no,
sino desde ese lugar adulto podemos responderle a esta persona que nos está patuteando o nos está maltratando y ver desde dónde y por qué aceptamos nosotros ese maltrato, ¿sí? ¿Por qué tenemos esa conexión? Porque nadie se conecta porque sí con otro, ¿sí? Todos estamos conectados entre todos, somos una parte de un todo común, más nos casamos con alguien en especial para tener esos hijos en especial, o atravesar esas aventuras o esas experiencias con esa persona, ¿sí? Y para tener esos hijos que son nuestro fruto y es lo único que podemos devolverle a nuestros padres, porque ellos nos dieron la vida, ¿sí? Y los padres dan, los hijos toman. Lo único que podemos devolverle a nuestros padres es darles nietos. Generalmente los abuelos están pidiendo nietos a cada rato. Escucho bien. ¿Qué le podemos devolver a nuestros padres? No te escuché. ¿Qué le podemos devolver a nuestros padres? Los nietos, dijo María Silvia. ¿Los Darle nietos? la vida fluye hacia adelante, ¿sí? Entonces, transmitir la sangre y la vida, y ellos y nuestros hijos van con los recuerdos y los destinos buenos o difíciles que hayan tenido nuestros padres y nuestros abuelos, y están en nosotros que la pasen lo mejor que puedan, ¿sí? De todas formas, siempre digo generalmente, decía, uno tiene hijos para que vayan a terapia y nos echen la culpa más adelante. Pero bueno, Voy a... hay que reconocer cuáles son nuestras falencias y aceptarlas. O sea, hicimos todo lo que pudimos hacer, lo mejor. Incluso cuando damos en adopción a un hijo fue lo mejor, porque tal vez no tenía vida, tal vez el padre era un golpeador, una persona violenta, tal vez era el futuro que le esperaba con nosotros no era tan feliz como si lo diésemos a una familia que sí lo podía cuidar y darle lo que nosotros no podíamos, ¿sí? Y Hellinger decía que en estos casos el niño adoptado tenía la suerte de tener 4 padres, tenía el amor de 4 padres, porque todos nacemos en un acto de amor, todos somos gestados en un acto de amor, aún en una violación, ¿sí? Un Aún en... tema, un tema bastante difícil ese, ¿no? Sí. Yo quería hacer una pregunta para a lo mejor aclarar a quien no se anima a preguntar o para quien después vea el video. Suponete que yo quiera constelar, pero no tengo claro por qué quiero constelar. Quiero quizás acomodar algunas cosas que no me parecen que están bien en mi vida. ¿Puedo constelar sin tener claro el motivo? No, no tengo que tiene tener definido el motivo. fuerza, no podemos decirle al espíritu, a ver qué es lo que necesita esta persona. No. Por eso te lo hice la pregunta, porque bueno, hay personas que piensan que pueden constelar sin tener en claro qué es lo que está pasando, ¿sí? Podemos ayudarla a ver cuál es lo que tiene más peso entre una cosa y otra, posiblemente. Claro. Lo tiene que resolver ella. Y generalmente mi profesora los deja sentados y les dice, pensalo. Está bien, Cuando constelaciones lo vio en el campo, porque no nos reunimos porque sí. claro. ¿Sí? Entonces, generalmente cuando estamos en una constelación, decimos, ¡ah! Como mi abuelita, como, ¿sí? ¡Ay! A mí me pasa lo mismo. Cada vez que formamos un grupo, no es casual. ¿Sí? No es casual que estemos en un grupo, no es casual que formemos parte de un grupo de constelaciones. No. Perfecto. Bueno, ya eso creo que aclaró bastante la situación. La constelación.
¿Y el grupo tiene una cantidad definida de personas o lo deciden ustedes? ¿Cómo es? Como mínimo 6 o 7, ¿sí? 6 o 7. Como Ujú. mínimo. Como máximo, yo he participado en constelaciones de 70 personas o más. Obviamente no todos constelan, ¿sí? Pero sí, porque han tratado un tema muy parecido al que ellos, o los pusieron en el lugar de su abuelo, que era su propio problema, ¿sí? Los Claro, llamamos a participar todos nos llevamos algo, incluso el facilitador, todos nos llevamos algo. Te pregunto, María Silvia, ¿vos sos consultora psicológica también? te pregunta si sos consultora psicológica. Sí, Counselor, sí, digo que soy practice, porque no soy trainer, porque me faltan 2 trabajos, pero Te lo pregunto porque yo soy consultora también. ¿Qué relación me marcaste al principio de conocimiento entre Bert Hellinger y Roger? dígamelo, ¿Qué, sí, porque no lo he visto. qué vos nombraste que Bert Hellinger era tan humanista como Roger? Explícamelo porque eso yo no lo tenía, no lo tengo tan claro y soy consultora psicológica. Bueno, la psicología humanista, el ramo de la psicología humanista, empieza en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que recibe a muchos filósofos y psicólogos y psiquiatras de Europa también, como Víctor Frank, como Carlos, el estadounidense, Maslow, por ejemplo, que no lo era, como el de la bioenergética o biodecodificación. Ayúdame con el nombre, Silvia, porque se me escapa. sí, Bueno, no, te estoy escuchando atentamente y fue toda una movida, un movimiento que hubo en ese momento y de ahí van surgiendo diferentes Dejaron de posiciones, lado, no todos dejaron de estaban, lado, que trae el perdón, dejaron de lado la línea psicoanalítica tan fuerte de Freud y se abrieron en Palo Alto, California, un grupo de humanistas, entre los que estaba Peirce, Erickson, un montón de gente, pero no lo tenía yo a Bert Hellinger, no lo tenía tan asociado. claro, lo que pasa que en ese caso ellos tiraban más, que fue durante muchos años el tema de Después de la la Segunda Guerra, diferencia de pensamientos, pero también ellos manejaron mucho o se inclinaron mucho a la terapia gestáltica, claro. ¿no? Por y eso la diferencia. Son más humanistas en el sentido de que volcaron más al darme cuenta, al yo soy, primero yo, ¿sí? Como Que es las la terapia gestáltica. y Hellinger suma lo sistémico, lo Es- familiar. Exacto. bueno, sistémico, por eso, ¿no? Gestáltico y sistémico. ¿Sí? ¿Cómo? No te escuché. El problema no es solamente tuyo, sino que viene de atrás. O Claro, sea, el ancestro y el gran espíritu que nos une, nos trajo a este sistema familiar, elige, vaya a saber por qué, a uno que se hace rico y a otro que se hace pobre en la familia, ¿sí? A ujú, en rubio y al otro que es morocho, como genéticamente, o sea, no todos los hijos de padres de ojos claros tenemos ojos claros, ¿sí? ¿Se puede vincular con la metafísica? ¿Cómo? ¿Se puede vincular con la metafísica? Claro, totalmente. El campo mórfico es metafísica pura. El Claro, campo, como que te tocó y tenés que ver, está bien, te entiendo. No, no, ya no, está bien. sí, Estoy, es un mundo muy amplio y tiene diferentes ramas, o sea, nos llevaría no sé cuántas
conversaciones o charlas como para poder ver para qué lado fue ramificando cada uno, ¿no? Porque, bueno, cada uno tenía una ideología, una forma de pensar y de trabajar, pero en general todo tiene que ver con todo, porque es un poco el cuerpo, mente y alma del ser humano, el ser. Algunos van un poquito más atrás, otros empiezan a partir de hoy, del darse cuenta, otros investigan desde otro lado, bueno, en fin, está Creo todo que muy relacionado. Por eso la charla de manera individual con respecto a las diferentes formas para que cada uno pueda ir entendiendo, bueno, esto es lo que a mí me parece que me haría falta, no, esto no, puede ser lo que escuché en la charla anterior, bueno, en fin, ir era, eligiendo la herramienta que uno considera que puede funcionar mejor con era, cada uno. discúlpame, era la época donde predominaba la sexualidad como la causa de todos los males en manos de Sigmund Freud. La represión de la sexualidad. Y me parece que es ahí donde se abre mucho más la corriente, ¿no? De no poner el foco todo en la sexualidad del niño como la causa de los problemas. ¿Me escucharon? No sé. Yo te escuché, pero no sé si comparto. O sea, no Podemos sé compartir. no sé si tenemos que llevar este tema a la sexualidad del niño. No, eh, digo me- que, Yo no, digo que, así que si me lo digo que traduce, Freud en esa época era muy fuerte el paradigma freudiano. Por este motivo se abre todas estas otras corrientes que no comparten que las causas están en la sexualidad de las etapas oral, anal, genital, que había algo más que tiene que ver con lo que estaba explicando María Silvia, que es el existencialismo, el humanismo, pero yo lo que quería explicar es que fue como un corte que había que hacer porque estaba muy fijo que todas las causas de todos los males venían de, como lo planteaba Sigmund Freud, que no dejó de ser un genio también, Ujú. pero después vino otra paradigma. totalmente. Freud abrió una gran puerta para todos. Freud abrió una gran puerta para todos. Claro, Uno encontró una ruta diferente, pero él abrió la ruta del inconsciente, ¿sí? Ujú. claro, claro. Él Ahora, habló de lo que había un inconsciente. alumno Yang, la del inconsciente colectivo, que es con la que también trabajamos nosotros como el campo mórfico, ¿sí? También se enoja con Freud, porque se enoja con Freud para plantear su teoría. O cada uno, viste, va trayendo algo nuevo y para creer algo nuevo se enoja con el anterior. Bueno, más o menos lo que pasa con los políticos ahora. Bueno, son dos temas que tenemos que... Tenemos algo que se llama ego, y es lo que pasa con todos los humanos, ¿sí? Ego, Exacto. ego. El complejo de Edipo. O sea, hay que matar Ah, a poder ser yo mismo. No es muy necesario bien. que lo diga alguien más. ¿Sí? No es necesario. Podemos superar a nuestros maestros, y tengo maestras que quieren que las superemos, ¿sí? ¿Cómo podemos? Bueno, pero siempre respetando porque ella fue la primera. O sea, no desde la soberbia, ¿sí? Sino desde el yo aprendí y me superé gracias a tus conocimientos y a mi esfuerzo de investigación, ¿sí? Pero por supuesto que Freud fue el primero que abrió una gran puerta, ¿sí? Claro, que descubrió fundamentalmente el inconsciente. Técnicas son más cortas, son más reducidas, o sea, si el counseling nos decían cuando empezamos a estudiar
Si un consultante te dura 2 años o más, no sos la counselor para ese consultante. O sea, teníamos que ayudar a encontrar su salida antes de ese tiempo, ¿sí? Y yo no lo entendía mucho, porque yo tenía una amiga psicóloga y le decía, renova el contrato, porque siempre hay... Sí, Pero cuando fui counselor me di cuenta que hasta acá necesitaba esa persona, ¿sí? Y de hecho desde el focusing, una sola sesión, ayudar a todos. Me quedo o me voy, por ejemplo, ¿sí? Me caso o no me caso, por ejemplo, ¿sí? Cuando hay esas dudas existenciales, bueno, uno desde afuera ya sabe cuál es la respuesta, pero por ejemplo, ¿tengo a mi 9º hijo o no lo tengo? ¿Sí? Es una decisión muy fuerte. Desde el focus se puede asistir a esa decisión en una sola consulta. Desde... Muy ligado al counseling. El focusing es como el hermano del counseling, es muy... que no son espontáneos, ¿sí? Estamos de acuerdo con la vida. Trabajé en hogar de madres solteras y en algún momento estaba de acuerdo con la interrupción porque veía niñas de 13 años con hijos de 2 años y medio, ¿sí? Todavía no habían dejado de ser niñas a los 11 cuando habían ya dado a luz. En ese momento estuve de acuerdo. Desde las constelaciones familiares veo que la interrupción de un embarazo es una implicancia con algún ancestro, generalmente con la madre, ¿sí? claro. Pero bueno, tal vez ese niño no tenía que nacer, tal vez sí, tenía que nacer, pero se puede reconciliar, se puede reconciliar. Bueno, la verdad que sí, una excelente charla. Creo que a mí por lo menos me quedó mucho más claro el tema. Creo que con las preguntas que fui haciendo también para muchas personas tiene que haber quedado claro. Así que, bueno, se nos fue el tiempo muy rápido. Eh, yo la disfruté a la charla, espero que los demás también la hayan podido disfrutar. La idea es esa, disfrutar y aprender de todos lados, ¿no? Desde nuestro lado, desde el tuyo, el mío, desde todos los que están participando. Y bueno, agradecerte este tiempo que nos brindaste de forma totalmente voluntaria, que nos acompañaste y estuviste dispuesta para nosotros, y a quien nos acompañó también en la escucha activa de todo lo que fuiste comentando. Así que bueno, la verdad que muchísimas gracias por todo, a cada una de ustedes por haber acompañado en la charla. Y bueno, se nos termina este ciclo, hay que descansar un poquito, estamos todos ya a esta altura del año un poquito cansados, pero si Dios quiere, da para muchas charlas más el año que viene. Espero que fue muy rica las charlas de los viernes este año, así que realmente me interesa retomarlas para el año que viene. Así Cualquier cosa que... que van a hacerme tienen tu celular y vos el mío, así que... Perfecto, perfecto y muchísimas gracias. Así que O aparecen después, ¿sí? Podemos resolverlas. cómo no, cómo no. Muchísimas gracias a todas y bueno, nos estaremos viendo pronto o bueno, nos hablamos. Gracias a todas, ¿eh? Muy amable. Gracias. Un fuerte abrazo. ¿Sí? Igualmente, igualmente. Estamos en red, ¿sí? Sí, Hasta luego. hasta luego. Gracias.